¿Quién no conoce la historia de Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer? Pero ¿estamos tan seguros de que realmente la conocemos? Recordemos juntos la historia de todas las historias. Eva y Adán son considerados por los católicos como los progenitores de todo el género humano. Su historia nos ha sido contada desde que éramos niños, y es hermosa y terrible, porque habla del inmenso amor de Dios, quien eligió crear estas dos criaturas especiales para darles el maravilloso mundo que acababa de surgir de sus manos. Pero cuenta también del pecado original y de cómo el primer hombre y la primera mujer decepcionaron a su padre, mereciendo ser expulsados de su paraíso. Pero la historia de Adán y Eva esconde significados mucho más profundos que ciertamente merecen un examen más cuidadoso. Solamente tenemos que pensar en el hecho de que aceptar su existencia significa reconocer que toda la humanidad desciende de la misma pareja y, por lo tanto, que todos somos una gran familia. Un concepto no indiferente, especialmente en momentos en que el amor, la hermandad y la misericordia se cuestionan constantemente. Por lo tanto, vale la pena detenerse por un momento en esta historia antigua y fascinante, en los significados que esconde y que han sido la base de la doctrina católica desde sus orígenes. Conceptos como el pecado original y la manzana del pecado han condicionado y regulado la vida de innumerables hombres y mujeres durante milenios, y aún hoy vivimos el legado de esa culpa, esa marca de la infamia que ha marcado a la humanidad entera, y que solo el sacrificio de Jesús ha sido capaz de poner en tela de juicio. La creación de Adán y Eva. La verdadera historia de Adán y Eva se cuenta en la Biblia, y más precisamente en el libro de Génesis. Entonces Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, y en toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Creó, pues, Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra, sojúzguenla y tengan dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se desplazan sobre la tierra. Génesis 1,26-28. Sin embargo, hay una segunda versión de este mismo episodio en la Biblia. El hombre puso nombres a todo el ganado, a las aves del cielo y a todos los animales del campo. Pero para Adán no halló ayuda que le fuera idónea. Entonces el Señor Dios hizo que sobre el hombre cayera un sueño profundo, y mientras dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Génesis 2,20-22. Estas dos versiones se definen, respectivamente, fuente sacerdotal y fuente yavista, y están relacionadas con la hipótesis documental o documentaria, formulada por el erudito bíblico alemán Julius Wellhausen, según el cual los primeros 5 libros de la Biblia, el llamado Pentateuco, Torá para los judíos, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, fueron escritos no solamente por Moisés, sino por 4 autores probables, cuyas iniciales de los nombres forman el acrónimo YEV. Como podemos ver, los dos relatos de la creación del primer hombre y la primera mujer presentan algunas diferencias sustanciales. En el primero, Dios creó a Adán y Eva al mismo tiempo, ambos a su propia imagen, y los hizo dueños del paraíso terrenal. En el segundo, sin embargo, Adán fue creado primero, y Dios asignó solo a él el dominio de las cosas y los animales que había creado. La mujer vino después, en un momento posterior. Por supuesto, este no es el lugar para investigar estos dos puntos de vista, pero las implicaciones que las dos interpretaciones diferentes han tenido en la historia de la Iglesia y la humanidad, especialmente con respecto a la relación entre hombres y mujeres, son evidentes. La historia de Adán y Eva para niños. Más allá de las interpretaciones académicas y los estudios de ilustres biblistas, ¿cómo podríamos contar la historia de Adán y Eva de una manera simple,
Por ejemplo, si tuviéramos que contar a los niños sobre esto, ¿cómo lo haríamos? Lo que debe surgir de esta historia, a los ojos de los más pequeños, será el gran amor de Dios, quien creó un mundo maravilloso para dárselo a hombres y mujeres. Será esencial que los niños comprendan que, dado que todo lo que los rodea es el fruto de ese amor, es su deber respetarlo y protegerlo, disfrutarlo y nunca darlo por sentado, como sucede con demasiada frecuencia. Entonces seguramente será útil hacerles comprender la seriedad de la desobediencia de Adán y Eva, quienes comieron la manzana a pesar de que Dios les había ordenado que no lo hicieran, dejándolos, sin embargo, libres para alimentarse de todas las otras frutas hermosas y sabrosas que abundaban en el jardín del Edén. Para enfatizar este punto, puede ser útil hacer una comparación con las desobediencias de los propios niños, quienes escapan a los deberes y recomendaciones de los padres. Deberes y recomendaciones siempre y solo pronunciados por su propio bien. Una vez más, será importante sugerirles el concepto de libre albedrío. Dios dejó a Adán y Eva la opción de hacer lo que quisieran, incluso la opción de amarlo o no. No los obligó a hacer nada, todo lo que hizo por ellos fue un don maravilloso y, a pesar de esto, lo decepcionaron con su ingratitud. La historia podría ser más o menos así. Dios es tan bueno que un día decidió crear un jardín maravilloso. Lo llenó de plantas, flores, animales de todo tipo, y sobre él se extendía el cielo, con el sol, la luna, las estrellas. Cuando terminó, creó al primer hombre, Adán, y la primera mujer, Eva, y quiso darles a ellos este paraíso terrenal. Adán y Eva habrían sido libres de ir a donde quisieran, en ese mundo donde no había dolor, enfermedad, muerte, y comer todas las frutas que crecían en los árboles del jardín, excepto las manzanas del árbol que estaba en el centro de este último. A pesar de las recomendaciones de Dios, Eva se dejó tentar por una serpiente malvada, quien le dijo que los frutos de ese gran árbol le permitirían comprender la diferencia entre el bien y el mal. Eva tomó un fruto del árbol prohibido, se lo comió y se lo ofreció a Adán. Dios descubrió de inmediato su desobediencia y sufrió mucho. Había hecho todo por ellos, había creado un paraíso y se lo había dado sin pedir nada a cambio. Como castigo los envió lejos del paraíso terrenal y los condenó a ellos y a todos sus descendientes al dolor y la muerte. Adán y Eva, la historia de la manzana y el pecado original. La historia de la manzana, el fruto prohibido que habría hecho que Adán y Eva fueran iguales a Dios, dándoles el conocimiento del bien y del mal, no es solamente una historia para niños. De hecho, es la base de la religión católica. De hecho, la consecuencia del pecado original fue la caída del hombre, la ruptura de la alianza tácita entre él y Dios, cuyos efectos han estado afectando a toda la humanidad durante milenios. De ese único acto de desobediencia se originan todos los males del hombre. Antes de eso, el hombre era perfecto, inmune a las enfermedades y lesiones, inmortal, feliz. Este acto surge de la voluntad del hombre de poder decidir por sí mismo qué es bueno, qué es malo, en lugar de confiar en la sabiduría infinita y el amor infinito de Dios. La historia del pecado original, desde la tentación de la serpiente hasta el gesto de Eva de tomar la manzana del árbol y ofrecérsela a Adán, está impregnada de referencias a innumerables cuentos sagrados anteriores. Es interesante cómo las palabras de la serpiente tentadora son suficientes para infundir en la primera mujer la semilla de la duda, la creencia de que la orden de Dios de no comer el fruto del árbol fue injusta. Sobre todo, hace pensar el hecho de que la promesa de la serpiente, que le dice a Eva que al comer la manzana prohibida ella y Adán obtendrán conocimiento del bien y del mal, volviéndose prácticamente como Dios, resulta ser tan irresistible. Adán y Eva expulsados del paraíso. Sin embargo, después de que la manzana ha sido recogida y probada, lo primero y único de lo que Adán y Eva se dan cuenta es de su propia desnudez.
La vergüenza es el primer sentimiento negativo experimentado por el primer hombre y la primera mujer un instante después de su caída. Al descubrir de inmediato la desobediencia, Dios convocó a los tres culpables, quienes trataron de exonerarse culpándose mutuamente. El castigo de Dios los afecta a todos, primero la serpiente, que es maldita, luego la mujer, Eva, condenada a los sufrimientos del parto y ser sometida al hombre, finalmente Adán, condenado a tener que sacar con esfuerzo y sudor los frutos de la tierra que, hasta entonces, había sido pródiga y generosa con él. Por último, y este es ciertamente el peor mal derivado de este acto imprudente, Dios condena al hombre y a la mujer, y con ellos a todos sus descendientes, a la muerte física, donde antes eran inmortales. Tomará miles de años, y el advenimiento de Jesucristo, para que esta terrible ruptura pueda conocer la esperanza de una reconciliación. En Jesús, los hijos de Adán conocen la posibilidad de la redención, el espejismo de la vida eterna al final de los tiempos, y solamente para aquellos que puedan merecerla. ¿Quiénes fueron los hijos de Adán y Eva? Una vez expulsados del Edén, Adán y Eva tuvieron varios hijos, según la tradición, de 14 a 140. Sin embargo, los únicos tres mencionados en la Biblia son Caín, Abel y Set. Caín se casó con la hermana gemela de Abel, Calmana, y Abel la hermana gemela de Caín, Débora. Posteriormente, después de la muerte de Abel, Caín, su asesino, se casó con su hermana Abán, de quien engendró un hijo, Enoc. Set se casó con su hermana Asura, quien dio a luz a Enós, de cuyos descendientes nacieron Noé y sus hijos. Los descendientes de Caín, por otro lado, se convirtieron en ganaderos nómadas y aprendieron el arte de forjar metales, distinguiéndose sin embargo por la violencia y la práctica de la poligamia.